vamos a referir una historia. Esto fue a mediados del siglo XVI, en un pequeño pueblito francés. Y es una bella historia. Dicen que es verídica, yo qué sé. En el año 1527, un señor llamado Saint-Ciaguerre decidió irse de su pueblo natal, en Daya, en el País Vasco, para instalarse en Artigat, un pueblo del condado de Foix, en Francia. La causa de la mudanza era la peste, por un lado, y la guerra que en ese entonces libraban Carlos V y Francisco I, aunque la guerra estaba de los dos lados, ¿no? Si no se ve qué ventaja iba a sacar el señor Aguerre saliendo de la sartén para caer en el fuego. El caso es que Saint-Ciaguerre se llevó con él a su hermano menor, Pedro, a su esposa y a su hijito, Martín, que tenía 3 años. El pueblo de Artigat, a comienzos del siglo XVI, estaba poblado por unas 75 familias. Apenas se instalaron los Aguerre para integrarse mejor al nuevo país, a Francia, en la región del Languedoc. Se cambiaron el apellido. En vez de Aguerre, se pusieron Guerre. Guerre. Y en Artigat, Saint-Ciaguerre, le llamaremos así, no tardó en prosperar el viejo. Sembró campos, fundó una manufactura de tejas, es decir, eran 2 actividades distintas y, como se ve, no complementarias, salvo que sembrara tejas el hombre. Además, siguió procreando, de modo que el pequeño Martín tuvo 4 hermanas con el tiempo. Un buen día, el viejo Sanchi decidió casar a su hijo, Martín, y pensó en una vecinita, hermosa, morena, de ojos negros, llamada Bertrand de Rolls. Para el vasco, el casamiento de su hijo no solo significaba una buena descendencia futura, sino también algunas parcelas de tierra y un pequeño ajuar que no era de despreciar. Constaba de un colchón de plumas, 2 o 3 mantas, un juego de sábanas, almohadones y una capa. En esa vida sencilla, aquellas cosas tenían su importancia. Para Martín, el chico, el matrimonio no significaba nada porque tenía 10 años. La novia tenía 9. El abad Jacques Guéry aceptó bendecir la unión. Bueno, pasaron los años, se esperó que llegara el momento en que los 2 jóvenes pudiesen intimar, pero la cosa no funcionó. Y todos llegaron a la conclusión de que el joven Martín, ya tendría unos 15 o 16 años, era impotente a causa de un maleficio. Porque esto se lo digo para su gobierno. Ajá. Digo porque por ahí va gente a hacerse atender por usted por esas razones, y esto siempre es un maleficio. ¿A usted quiere que yo le diga a los pacientes que le han echado un maleficio? Que es un maleficio y los tipos se van ahí tan contentos. Algún daño. A todo esto, Bertrand, el viejo, se había convertido... No, la chica, el viejo era... ¿Cómo es? El vasco... Claro. La chica Bertrand, que tiene nombre de viejo, ¿no? Se había convertido en una hermosa muchacha que se paseaba por ahí colmada de virtudes que llenaban su blusa. Estaba buena. Entonces a todos se les ocurrió anular el matrimonio porque todos sabían que no se había consumado. Pero un día, un pastor, llegado de la Bastide, declaró que podía romper el maleficio y que si el muchacho Martín estaba embrujado, podía curarlo. Entonces el hombre puso en una caldera una cocción con veneno de sapo, un poquito de arsénico, mire, polvo de cangrejo de río, recortes de trapos, excrementos de murciélago y algunas gotas de sangre de Bertrand, de la chica. Si no podés, tener que tomar esto, le dijo, ¿no? Claro. Martinger se tragó el guiso, no se curó.
Bertrán, cada vez más desesperada, le pidió ayuda al cura de Artigat. Y el hombre le recomendó a Martín alimentarse exclusivamente con galletas picantes, repito, galletas picantes, y muchas hostias consagradas. Después roció la cama de la pareja con agua bendita, y así por fin, después de 8 años de experimentos, Bertrán y Martín pudieron consumar el matrimonio, y al poco tiempo nació un hijo. Lo bautizaron Sanchi, como el abuelo. Un día del año 1548, cuando todo parecía que iba a fenómeno, el viejo Sanchi, que estaba un poco borracho, acusó a su hijo de haberle robado varias bolsas de semillas. Y aquella acusación para un vasco era tremenda, entonces Martín Guer se enojó, los dejó a todos, se fue de Artigat, tenía 24 años en aquel entonces, se fue. Me voy, dice, porque acá... Y se fue. ¿Y dónde fue? Volvió al antiguo feudo de los Aguerre, y después se enroló a las órdenes de Pedro de Mendoza. No para venir aquí, luchó en la batalla de San Quintín, donde los ejércitos franceses fueron masacrados, y en aquella batalla Martín recibió un tiro de arcabuz en la pierna derecha y parece que quedó muy mal herido. En Artigat murieron los suegros de Bertrán, y ella heredó las tierras. Se murió el viejo. Y la chica Bertrán heredó las tierras. El hermano del viejo Sanchi, Pedro, ¿se acuerda? Se dedicó a la administración de las tierras, mantenía también a la chica Bertrán, al hijo, al pequeño Sanchi, y a las hermanas de Martín. Tenía 4. Pasaban los años, Martín no daba señales de vida, a Bertrán le estaba prohibido volver a casarse hasta que no tuviese la certeza de la muerte de su cónyuge, y no hacía más que rechazar las proposiciones que le hacían los muchachos de las 75 familias de Artigat, porque la tipa estaba fenómena, y todo se le tiraba al lance y la mina nada. Un buen día el posadero de un pueblo vecino apareció en la casa de Bertrán, y le dijo que tenía en su casa un tipo muy cansado, que decía ser Martín Guer. La muchacha fue hasta el lugar, se encontró con un barbudo, harapiento y rechón. Y el hombre apenas la vio, le dijo, según las actas del pueblo, esto es histórico, Bertrán, mi Bertrán, espero que hayas guardado con celo los calzoncillos blancos que me habías cosido. Los habías acomodado en el cofre grande debajo de la escalera, quiero descansar con ellos junto a ti. Y Bertrán se le arrojó a los brazos. Habían pasado otros 8 años. El único que no se la creyó del todo fue el tío Pedro, el hermano del viejo Sanchi. Pero bueno, se la tuvo que aguantar. Durante 4 años las cosas marcharon bien, incluso nacieron 2 niñas. Martín, el nuevo Martín, se mostraba solícito, afectuoso. Y una tarde Martín le pidió a su tío Pedro que le pagara todo lo que le correspondía por ser el heredero del viejo Sanchi. Y a Pedro esta actitud no le gustó nada. Empezó a desconfiar de eso. Dice, este no será un impostor. En realidad siempre había desconfiado, pero no le había prestado más atención al asunto desde el momento en que Bertrán lo había reconocido íntimamente, digamos, a Martín. Pero ahora este pedido del supuesto Martín renovaba la desconfianza de Pedro. Un día, a un amigo de Pedro, llamado Descornebeuf, se le incendió la granja. Y el hombre, no se sabe si inducido por Pedro, le echó la culpa a Martín Guer, y se lo llevaron preso a Toulouse, a Martín. Pedro ya pensó que lo tenía, pero no calculó lo incalculable. Bertrán se internó en el valle, siguió un río hasta que lo vio desembocar en el Ariège y continuó caminando hacia Toulouse, siguiendo la orilla del río, se metió a la fuerza en la senescalía, explicó que toda esa historia era un complot urdido por Pedro Guer con el fin de expropiar a su marido, y Martín fue liberado. Y entonces ahí Pedro se puso loco y siguió investigando.
Se enteró entonces por un vendedor ambulante que un tipo andaba contando a quien quisiera escucharlo que iba a instalarse, hacía mucho tiempo que había pasado esto, alguien le contó, mire, yo conocí a un tipo que andaba diciendo a todo el mundo que iba a instalarse en Artigat porque Martín Guerra había muerto y había dejado su hacienda y que él se iba a instalar allí. Por si fuera poco, un buen día en que iba haciendo preguntas, Pedro se encontró con un soldado a quien le faltaba una pierna por un disparo de arcabuz. Y ese era el verdadero Martín Guerra, su sobrino. Pedro no perdió un segundo, regresó a Artigat, reclutó un par de forzudos para echar al farsante, abofeteó violentamente a la chica, Bertrán. Ella dijo que había encontrado todo lo que conocía de Martín, una cicatriz en el pie izquierdo y un lunar detrás del hombro. Bueno, lo llevaron al supuesto Martín Guerra a juicio en Rieux. Allí las aguas se dividieron. Bertrán decía que era su marido, las hermanas que era su hermano, Pedro decía que era un impostor. Participó el zapatero del pueblo, que dijo que los pies del Martín Nuevo eran más chicos que los del otro. Claro, él tenía las medidas. No está mal eso, ¿eh? El zapatero sabía. A nadie se le achica el pie. Bueno, por ahí fue tan difícil el juicio que se trasladó a Toulouse y allí el juez fue Jean de Coras, un erudito consejero. Todo seguía igual. Los familiares más cercanos de Martín Guerra reconocían al nuevo como Martín Guerra, pero sucedió que cuando ya lo estaban por absolver, ya casi ganaba el tipo, y apareció el tipo de la pata de palo, el verdadero Martín Guerra, en el Parlamento. Lo interrogaron, el tipo dudaba al contestar, parecía más tímido, más vulnerable que el que se hacía pasar por él. El otro era más convincente, el falso, que el verdadero. Pasa así muchas veces. Bueno, pero pronto todos lo reconocieron, Bertrán se desmayó, todos empezaron a verla como una pecadora, y el falso, Martín Guerra, que se llamaba Arnaud Dutil, fue condenado a muerte en una horca levantada frente a la casa de Bertrán. Imagínense la escena del patíbulo, ¿no? El dramatismo. El impostor gritó su arrepentimiento, sus últimas palabras las dirigió a Martín, le dijo, no sea demasiado duro con ella, es una mujer de honor y virtud, amadla como yo la he amado, dijo el impostor. Era el año de 1567. Lo que nadie sabe es si al final el verdadero Martín Guerra y Bertrán de Rolls pudieron abrazarse. La historia quedó registrada gracias al escrúpulo de Jean de Coras, el juez, el registro de esto. Pero claro, Leguleyó al fin se olvidó de consignar si acaso se habían reconciliado el verdadero Martín y Bertrán. Historia, ¿eh? Impresionante. Que no sé a quién dedicarla. A Bertrán, pobrecito. A Bertrán, pobre. 8 años sin consumar el matrimonio, 8 años sola. Escúcheme una cosa. Estaba buena. ¿Ella lo habrá reconocido realmente o habrá dicho más? Metele que son pasteles. Claro, ni se le parece, pero... Este es mejor que el otro. Entre nada y esto, me quedo con este tipo. Pero qué terrible además. Imagínese, ¿no? Ahora, ¿cómo uno no va a reconocer a la persona con quien estuvo? Eso sí es increíble. ¿Sí? ¿Cómo? Por más años que hayan pasado. Le dicen, este fulano de tal. Algo debe recordar, uno tiene que recordar. ¿Cómo no se Siempre va a hay recordar? diferencia, ¿no? Por más parecido que sea. Naranja y media parece. Claro. ¿Qué pasó de naranja? No, digo que había dos ¿Parecido? parecidos, dos franchelas. Imagina si con uno... Y bueno. Entonces, si usted quiere, se lo dedicamos a Bertrán. Sí, a mí me cae bien. Y... El pobre viejo Sansi que se murió en medio del lío. ¿Qué sé yo?
No sé. Al juez. A Pedro. A Jean de Cora. A Jean de Cora. Bueno, también al verdadero Martín, ¿no? O sea, pobrecito, herido en la guerra. ¿Por qué no volvió el tipo? Ah, porque, qué sé yo. Sí, por ahí vio cómo son. Y por ahí quedó medio trastornado. Claro. Y no podemos saber. Neurosis traumática por la Bueno, guerra. al público presente, digamos, Sí. que no tuvo nada que ver en este libro. Este es un impostor enamorado, está Claro, bien. además el impostor, después de todo, estaba enamorado en serio. Y bueno, a todos los impostores enamorados. Ujú. Qué lindo título para una ópera, El impostor enamorado. Ujú. A mí me gustan los impostores enamorados más que los verdaderos, que las personas verdaderas que no están enamoradas. Bueno, qué sé yo. No se lo dedico a nadie. No. Así, Y alguien ya mencionó a algunas personas, no puede echarse atrás. claro. Sí, porque si no, después se arma acá. Sí. Bueno, ¿y qué le dedicamos a Martín? Y la frase que debió pronunciar cuando entró al Parlamento de Tolosa, donde se celebraba el juicio. Seguramente levantó la mano y dijo, señor juez, yo soy aquel muchacho. Y yo soy aquel muchacho canta para Martín Guerre, Hugo del Jardín.